hermanos, vamos a estudiar hoy un tema. ¿Qué es vivir para Jesús? Dice la Escritura que ya no somos nuestros, sino que ahora le pertenecemos ¿a quién? Porque Él pagó un precio para rescatarnos. Estábamos perdidos, Él nos rescató de allá hacia donde íbamos, a la perdición. Y ahora dice la Escritura que ya no somos nuestros, sino que ahora debemos de aprender a vivir para Jesús. Ok. Vamos a ver que la verdad central de este concepto es que a través de Jesús Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Habrá muchos que se cuestionan, que piensan, que dicen que es difícil, que es complicado, pero no. Vivir para Cristo es verdaderamente pleno, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Jesús Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Por eso dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando nosotros andamos en nuestra debilidad, en nuestra carne, es porque no estamos permitiendo esa vida plena de Dios en nosotros. ¿Amén? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5, nos dice la Escritura: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Él debe de encaminar y nosotros debemos de cooperar con Dios a través de su Espíritu Santo para que nuestros pasos, nuestro camino se torne al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Amén? Ok. Entonces, como introducción vamos a ver que el apóstol Pablo tenía verdaderamente un amor genuino por los creyentes de esta iglesia de Tesalónica. Él había decidido obedecer a Dios, llevando la palabra de Dios a todo lugar, a toda región, donde pudieran escuchar de este evangelio, del evangelio eterno, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llegó a este lugar, Tesalónica, para compartir también del amor de Dios. Y el Señor nos permite manifestar ese amor entre unos y otros, pero en las cosas ¿de quién? De Dios. Siempre bajo el temor de Dios. Por eso tenemos siempre que estar dispuestos a escuchar el amor de Dios los unos a los otros. El ánimo y la comunión con la familia de la fe es vivificante. Por eso el Señor nos puso en una familia, para que nos apoyáramos, nos ayudáramos, nos sostuviéramos y fuéramos adelante siempre. Comunión los unos con los otros. Eso debe provocar en nosotros este deseo, este anhelo de servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Pablo exhorta a mostrar gratitud por todos los hermanos en Cristo. Ya sea que nos reunamos aquí o en cualquier otro lugar, somos todos hermanos porque creemos en Jesús y ahora somos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. El hombre mismo se ha encargado de crear esas barreras, ¿no? Esos conceptos. Dicen: no, yo me reúno aquí, yo soy de esto, yo soy de aquellos, yo soy de los demás allá. Pero no, dice la Escritura que en Cristo todos somos uno. En Cristo no hay diferencias. Las diferencias las hacemos nosotros.
debemos recordar que debemos recordar a nuestros hijos agradecer todos los actos de bondad recibidos. Amén. Siempre debemos de inculcarle a nuestros hijos ese agradecimiento. ¿A quién? A Dios por todo lo que tenemos, ¿no? Porque hay un techo, porque hay comida, porque hay vestido. Todo viene ¿de quién? De Dios. Él es el que suple nuestras necesidades. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios como familia, ¿no? El que se ensoberbece y empieza a pensar diciendo, no, todo lo que tengo yo me lo gané porque yo lo trabajé, pero no entiende que debe de dar gracias a Dios porque puede trabajar, porque tiene fuerza, porque ve, porque oye, porque tiene manos, porque tiene pies. Hay personas que no lo tienen y también trabajan y también logran adquirir cosas, pero tienen un corazón más humilde, más sencillo, y le dan gracias ¿a quién? A Dios, por lo que Él nos da. Estaba viendo un videoclip precisamente de un hombre que es ciego, y dice, para mí sería, lo que me decían, dice, era más fácil extender la mano para que la gente me ayudara nada más, para que la gente me diera. Dice, pero eso yo me sentía mal, yo no quería hacer eso. Y entonces él aprendió a hacer figuras de papel y pintarlas y modelarlas, aunque no veía, y a venderlas. Dice, yo hago un intercambio, la gente me da dinero, pero yo también les ofrezco algo. Entonces nosotros debemos de estar agradecidos por todo lo que tenemos de parte de Dios. Tenemos que mantenernos firmes. Muchos fluctúan, muchos de repente sí, de repente no. Hoy sí, mañana ya no tienen ganas. Este domingo sí vienen, el próximo no sabemos. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. En 2 de Tesalonicenses, aquí en el capítulo 2, pero en los versos 13 y 14, nos dice la Escritura: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Con qué propósito? Para salvación. Tenemos que entender que somos algo especial para Dios. Mucha gente, aunque haya tenido riquezas, aunque haya tenido poder, si no aprovechó la oportunidad de acercarse a Dios, todo lo que tuvo no le va a servir absolutamente de nada. Pero nosotros hemos sido escogidos para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿cómo debemos de estar? Firmes. Mucha gente se confía, hermanos. Mucha gente dice, no, yo ya conozco, todo lo que enseñamos ya lo saben, ¿verdad? Pero el problema no es saberlo, el problema es que vivirlo, aplicarlo en nuestra vida. Y como resultado de esa aplicación, esas personas creen que faltarían a la congregación. No, porque tendrían un corazón agradecido para estar siempre delante de la presencia de Dios. Entonces, dice aquí, debemos de estar firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, debemos de estar firmes para escuchar y para recibir el Evangelio. Esta iglesia de Tesalónica, ellos eligieron creer para ser santificados por el Espíritu Santo. El proceso de santificación, irnos apartando cada vez más del mundo y acercarnos ¿para quién? Para Dios. Esa debe de ser nuestra lección, la santificación. Su fe era resultado de la gracia de Dios, no por sus obras,
sino por gracia. Él nos llamó, dice que tuvo misericordia de nosotros, no por lo que nosotros seamos, no por lo que hacemos, sino por su gracia. Tenemos entrada a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por responder al llamado, compartían la gloria de Jesús. Aquí mismo veíamos también que tenemos que aferrarnos a la verdad. Aferrarnos quiere decir no soltarnos, pase lo que pase. El conocimiento de los tesalonicenses de la verdad de Dios les daría fuerzas para soportar cualquier dificultad. ¿En dónde hallamos nuestra fuerza? En Dios. Dice la Escritura: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo enfatizó la necesidad de retener y seguir aferrados. Retengamos la enseñanza, retengamos lo que hemos escuchado, retengamos lo que hemos aprendido. No vayamos como el cangrejo hacia los lados o hacia atrás, vayamos siempre hacia ¿dónde? Hacia adelante. Amén. Madurar es elegir lo que sabemos que es verdad de Dios, nos ayuda a superar desafíos y aferrarnos a Dios. Es triste ver que muchos hermanos que ya tienen mucho tiempo, en vez de ser cristianos maduros, aún tienen necesidad de leche espiritual, dice la Escritura. Nosotros debemos de ir hacia adelante, avanzando. Dice aquí que debemos de permanecer fieles a Dios. En el capítulo 3, aquí en Tesalonicenses, en verso 1 y 2 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Así como usted y yo escuchamos un día el Evangelio, mucha gente lo hará, pero dice: ¿cómo creerán si no les predican? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros hemos sido enviados a predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es también de todos la fe. Quisiéramos que todos se salvaran, Dios quisiera que todos se salvaran, pero no es de todos la fe. Habrá quien cierre su corazón, quien se aferre a su necedad y nunca le dé oportunidad a Dios de obrar en su vida. Hay gente que dice: no, yo no necesito a Dios. Bueno, algún día lo van a necesitar, pero ya no va a ser tiempo, ya no va a estar disponible. Entonces, para expandir el Evangelio tenemos que estar en oración, pero también tenemos que estar en acción. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, debemos de orar para expandir el Evangelio y ser librados de la gente que se oponía. Porque así como en ese tiempo, aquí hoy en día también hay gente que sabe que somos cristianos y ya, simplemente por ese hecho ya no les caemos bien, ¿no? Y no solamente eso, sino procuran o buscan la forma de obstruir la obra del Señor. Dice: para que los tesalonicenses no perdieran el entusiasmo de predicar en medio de la oposición. Es una cosa curiosa, hermano, pero es la realidad. Cuando todas las cosas están tranquilas, cuando el cristiano vive en comodidad, no le surge la necesidad de buscar de Dios, ni de compartir de Dios. Pero cuando viene la persecución, cuando viene la angustia, por eso las iglesias, por ejemplo, en China, crecen y crecen, aunque no son locales grandes, sino en casas, porque lo hacen a escondidas.
porque está prohibido para ellos el predicar el Evangelio, y sin embargo, predican. ¿Amén? Y la gente se convierte y Dios los respalda. Pero cuando usted y yo estamos tranquilos, no pasa nada. Tenemos que perder el entusiasmo de predicar en medio de la oposición, para que permanecieran fieles y perseverantes. Fiel es alguien que mantiene sus votos, sus promesas, y perseverante alguien que no desfallece, sino que continuamente está esforzándose, trabajando, opta por la fidelidad a Dios. Continuemos aquí en el capítulo 3, en el verso 3, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Si tú dependes de Dios, si tú dejas que Dios obre en tu vida, Él se va a encargar de hacer las cosas en tu propia vida. Hay quienes están aferrados a la familia. La familia no quiere nada de Dios, no quiere escuchar nada, y a veces decimos: ay, pobrecitos, hay que ir a verlos, hay que estar ahí. Hermano, suéltalo en las manos de ¿quién? Dice la Escritura que atemos las víctimas en los cuernos de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que dejemos, que entreguemos a esa familia en las manos. Él se va a encargar de ellos. Usted y yo no vamos a poder cambiar su percepción, su forma de pensar, su forma de actuar. No. Ustedes y yo debemos de aprender a depositar a nuestra familia en las manos. Dice, Él es fiel. Él afirmará y nos va a guardar de todo mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Bueno, es muy interesante. Cuando escuchamos lo que dice la palabra, tenemos que aplicarlo ¿en dónde? En nuestra vida, y estar dispuestos a hacerlo. De nada sirve que lo sepas si no lo haces. Voy a poner nuevamente un ejemplo. Sabemos que la Escritura dice: si alguno está enfermo, ¿qué debe de hacer? Vaya a sacar su ficha al seguro, váyase a las 5 de la mañana a hacer fila, porque si no, no lo atiende. ¿Eso es lo que dice la Escritura que hagamos? No, dice: llame a los ancianos de la iglesia, los cuales ungiéndole con aceite orarán por el enfermo, y si hubiere pecado, sus pecados le serán perdonados. Y dice: la oración eficaz del justo, bueno, lo sabemos, pero si no lo hacemos no vamos a recibir esa bendición, porque aunque lo sabemos, no lo llevamos a la práctica. Permanecer fieles a Dios, reconociendo su ayuda y su protección. Pablo confiaba en su determinación de obedecer la palabra de Dios. Dice: así como lo hacen y así como lo van a hacer. Dice el verso 5: y el Señor encamine vuestros corazones, lo que leímos al principio. ¿Hacia dónde deben de encaminarse nuestros corazones? Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo deseaba que Dios los guiara a comprender el amor de Dios y soportar pacientemente el sufrimiento. Dice que es justo delante de Dios que si Él padeció por nosotros, nosotros también padezcamos por Él. Pero no queremos padecer, es más, no queremos sufrir, no queremos esforzarnos. Estaba viendo nuevamente un testimonio de hermanos en ciertos lugares que para ir al lugar de reunión tienen que caminar 2 o 3 horas para llegar a la reunión. Eso implica que cuando regresan a su casa, ¿qué tienen que hacer? Volver a caminar 2 o 3 horas. Pero ellos cuando llegan contentos, llegan felices. En el camino van alabando, van bendiciendo a Dios. Quizás sería necesario que hiciéramos algo así para que viniéramos preparados delante de la presencia de Dios. Pero a veces vivimos tan cerquita, pero cuando salimos ya se nos hizo tarde, ya venimos de malas, ya nos peleamos.
Así no podemos presentarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que aprender a soportar pacientemente el sufrimiento. Tenemos que continuar haciendo el bien y no el mal. En el versículo 6, de aquí estamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande como. Nosotros mismos apapachamos el desorden y la rebelión. Hay quien se rebela en contra de Dios, no de nosotros, sino en contra de ¿quién? De Dios. Anda mal. Y nosotros, en vez de confrontarle o decirle, hermano, ¿estás qué? Estás mal. Ahí va, allá lo apapachamos, lo visitamos, jajaja. Es más, hasta participamos de las mismas cosas que esa persona está haciendo. ¿Qué dice aquí la Escritura? Apártate. No porque lo vas a odiar, no, pero él tiene que entender que lo que está haciendo está ¿qué? Está mal. Apártate de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos como desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Pero vuelvo a esta comparación. A veces es más fácil imitar lo que, lo malo, que imitar lo bueno. Pues si fulano llega tarde, pues no pasa nada, entonces yo también voy a ¿qué? Si fulano no participa, no hace esto, no hace lo otro, yo también no voy a hacer nada. No, dice que imitemos lo que, lo bueno. Los hermanos, tal hermana siempre llega puntual, pues yo también voy a hacerlo. Estos hermanos, estas hermanas están esforzándose para participar, yo voy a imitar lo bueno, no lo que, no lo malo. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose. ¿Cómo? Y a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis. ¿De qué? De hacer bien. No nos cansemos de hacer lo bueno, de visitar, de compartir, de ayudar. No debemos de cansarnos, porque todo lo que hacemos para otros lo estamos haciendo ¿para quién? Para Dios. ¿Y usted cree que Dios no va a recompensar eso? Jesús dice: he aquí vengo pronto en mi galardón para recompensar vuestras obras. ¿Ven? Entonces dice aquí: y si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. ¿Y qué pasa? Y no os juntéis con él. ¿Con qué propósito? Para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. El concepto es lo siguiente: debemos de hacer el bien, no estar, dice una palabra de la Escritura, no debemos de estar ociosos. ¿Qué es alguien que está ocioso? Alguien que no hace nada. No solamente no hace nada, sino lo que hace es algo que no va a tener fruto, provecho. Vamos a poner ejemplos más prácticos. Si usted pasa 2 horas en su teléfono, ahí picándole nomás, ¿no? Hay cosas bonitas, pero hay cosas feas, hay cosas buenas, pero hay cosas ¿qué? Y ya cuando se dio cuenta, usted ya se aventó ¿qué? 2 horas. Esas 2 horas pudo haberlas canalizado ¿qué? Al estudio de la palabra. A veces decimos: es que no tengo tiempo de visitar. Hermano, tienes 2 horas o más
en el teléfono y no tienes tiempo para visitar, para trabajar, para compartir, para orar, para ayunar, para estudiar, no, hermanos, no estemos como ociosos. Dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Fue directo y contundente con su carácter. Sabemos que nuestra carne tiende a hacer lo malo. Por eso hay una lucha, pero tenemos que dejar que el Espíritu se fortalezca para que busque las cosas de Dios. Dejó claro que la ociosidad se había convertido en un problema. Es más, ya ahora incluso las aplicaciones, los teléfonos, si usted ahí le busca, ahí le dice cuánto tiempo dedicó a esto, aquello y a lo otro. ¿Cuánto tiempo estuvo en el YouTube? ¿Cuánto tiempo estuvo en el Face? ¿Cuánto tiempo estuvo? Y usted chéquelo en un solo día o en una semana o en un mes y se va a dar cuenta de todo ese tiempo que estuvo en ocio y no le dejó nada productivo. Si alguien estudiara una carrera con ese tiempo, en 1 año, 2 años terminaría y se titularía, ¿no? Pero uno diría, no, es que no tengo tiempo. No, sí tienes, pero lo estás desperdiciando. Les dio ejemplo de diligencia. Pablo trabajaba, se esforzaba, no era una carga para los hermanos, pero era para que ellos siguieran ese mismo ejemplo de que se puede servir a Dios y también trabajar. Amén. Dice, la ociosidad convierte a los creyentes en una carga y amenaza la unidad y salud de la iglesia. Porque usted dirá, bueno, pero no pasa nada, ¿qué les preocupa a los hermanos si yo hago esto o hago el otro? Es muy importante porque eso puede repercutir en el testimonio hacia otras personas. Dice la Escritura que hay personas que son débiles en la fe. ¿Qué quiere decir? Que necesitan que se les apoye, se les ayude para que no se suelten de la mano. Pero si yo en vez de ayudar a esa persona le doy un tropiezo con mi propio ¿qué? Si esa persona me ve de repente en un baile, en una fiesta, echándome unas cervezas y bailando y cotorreando, ¿qué va a pensar esa persona? Que lo que yo predico no lo vivo. Y se va a decepcionar de Dios por causa de ¿quién? Del testimonio. Y dice que por sí vienen los tropiezos, o sea, la gente va a tropezar. Pero dice la Escritura, ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! Entonces, unámonos, no a los que desobedecen, sino a los que obedecen. Dice, si alguno no obedece a ese, señálalo. Y este es un rebelde, ¿verdad? Y no te juntes con él. Dice, no lo tengas como enemigo, sino amonéstale. ¿Como a quién? Como hermano. A veces muchos hermanos, regularmente pasa esto, ¿no? Cuando alguien hace algo malo, de los hermanos o de las hermanas vienen y se quejan conmigo, ¿no? Hermano, es que fíjese que la hermana hizo esto, aquello, lo otro. Como si yo fuera el papá para regañarlos, ¿no? No, hermanos, todos nosotros, si andamos en obediencia a Dios, tenemos la autoridad para amonestar a nuestros ¿qué? Para decir, hermano, eso que estás haciendo está mal. Eso que dijiste está mal. Eso que hiciste está mal. Yo te amonesto que hagas las cosas bien. Por eso Jesús dice que lavando los pies de los discípulos, después les dijo, miren, así como yo les he lavado los pies, ustedes deben de lavarse los pies los unos. No habla, si no trajéramos aquí unas cubetas, vamos a lavarnos los pies, ¿no? Lo que está diciendo es que hay cosas del mundo que se te van ¿qué? Pegando. Y para eso somos una familia y somos hermanos. No vayas a decir, ay, es que anda puro de metiche el hermano. No, pero lo que dicen por ahí, lo que se ve, no se juzga. Y tenemos la obligación de ayudarnos, de decir, hermano, esa actitud, esa forma de contestar, esa forma de ser, no es la adecuada. Entonces debemos de ser diligentes en practicar el bien. Diligentes quiere decir que nos esforcemos, que lo hagamos,
que debemos de apartarnos de las personas desobedientes. Hay quien anda en pecado y no quiere soltar su pecado y todavía les hacemos el caldo gordo. En la iglesia y la familia debe de haber corrección para arrepentimiento y restauración. Dios y el Señor Jesús son fuente de paz, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dice aquí: y el mismo Señor de paz os dé siempre, ¿qué? Paz. En el 16 estamos. De toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces vamos a concluir, hermanos, que la gracia de Dios nos prepara para el regreso de Jesús y nos fortalece para soportar la persecución. Amén. Hay quien ilustra este asunto como en los días de Noé, porque Jesús dijo que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán casándose y dándose en casamiento. Quiere decir que viviendo la vida como la gente la vive, ¿no? Y no entendieron, no comprendieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿no? Vieron a Noé que daba testimonio, predicaba, no fue un día, no fueron dos, fueron 430 años. Vieron cómo las bestias, los animales, fueron subiendo al arca, ¿no? Y la gente se burlaba ¿de quién? Pero cuando empezó a llover, dice que Dios cerró la puerta ¿del qué? Del arca, y quedó sellada. Y entonces sí querían entrar, pero ya no había oportunidad. Aprendamos a que tenemos la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios. Debemos de orar siempre por los siervos y su labor misionera. Amén. Siempre tener y reconocer que hay muchos que han tomado la decisión de dedicar sus vidas al servicio del Señor. Amén. Dice: necesitamos la gracia, la fuerza y la paz que vienen de estar unidos a Jesús. Esto no lo vas a encontrar si andas tú por tu propia cuenta. Debemos hacer el bien y unirnos a los obedientes. Amén. Porque dicen por ahí, dice un dicho y dice bien: el que anda con lobos, ¿qué pasa? Y el que con niños acuesta, amanece mojado. La forma de convivencia nos afecta, hermanos. Si tú te rodeas de gente que solamente piensa en lo malo, pues vas a tender a hacer ¿qué? Lo malo. Si tú te rodeas de gente que te inspira, que te motiva, que te alienta a buscar de Dios, a ser fieles, a perseverar en su obra, es lo que tú vas a tender a hacer. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.